En este emocionante video vamos a explorar uno de los aspectos más cruciales del desarrollo de aplicaciones y son los formularios en Ionic. Los formularios son la base de la interacción con los usuarios. En este video los voy a guiar a través de cómo crear un formulario que sea funcional y a la vez que sea bonito visualmente. Ionic ofrece una amplia variedad de componentes que pueden ser utilizados para construir aplicaciones con tecnologías web como HTML, CSS y JavaScript. Cada componente tiene diferentes atributos y sus opciones pueden ser personalizadas para adaptarse a las necesidades de una aplicación. Algunos de estos elementos, como todos conocemos, son los botones, los select, tarjeta, modales y otros más que tenemos en Ionic. Debemos recordar la importancia de los formularios, ya que estos desempeñan un papel muy importante, un papel fundamental en la interacción entre los usuarios y las aplicaciones móviles y web. Son la manera principal en la que los usuarios ingresan y transmiten sus datos, desde información personal hasta preferencias y opciones. Un diseño y funcionamiento adecuados de los formularios pueden marcar la diferencia en la experiencia del usuario y la efectividad de la aplicación. Unos formularios bien diseñados nos pueden ayudar a nosotros a facilitar la interacción, nos ayuda para que los usuarios puedan proporcionar información de manera rápida y sencilla. Lo otro para lo que nos puede ayudar es para recopilar datos valiosos, ya que los datos ingresados en los formularios a menudo son esenciales para la operación y personalización de nuestra aplicación. Impulsar la participación del usuario, ya que los formularios son una forma de involucrar a los usuarios, como en encuestas, comentarios, inscripciones. Guiar las decisiones de usuario mediante opciones, selecciones y formularios que pueden influir en la decisión de un usuario. Y personalizar la experiencia. Los formularios pueden recopilar información que permita a la aplicación adaptarse a las preferencias y necesidades individuales. Entonces, ¿por qué Ionic es una excelente elección para formularios dinámicos y receptivos? Bueno, Ionic ofrece una solución completa y potente para el desarrollo de aplicaciones móviles web, y los formularios no son la excepción. Algunas de las razones por las que Ionic destaca en la creación de formularios dinámicos son que los componentes siempre están listos para utilizarse y ya sabemos, los podemos implementar de una manera bastante sencilla. El diseño consistente, la flexibilidad que nos brinda Ionic con la integración de Vue.js es bastante positiva para nosotros. Una personalización completa, aunque los componentes de Ionic son fáciles de usar directamente, también podemos nosotros personalizarlos para que se adapte a la estética y funcionalidad de nuestro aplicativo. Y por último, tiene soporte para validación. Ionic facilita la implementación de validaciones en los formularios. Eso fue un poco de teoría y iniciamos ya con la parte práctica. Entonces vamos a iniciar como siempre abriendo nuestra carpetita de Ionic en Visual Studio Code. Y vamos a tener acá nuestros proyectos que hemos realizado. Ahora lo que vamos a hacer es crearnos un nuevo proyectito. Y para crearnos un nuevo proyectito, recordemos que vamos a utilizar el comando Ionic Start Formularios. Le vamos a poner a nuestro proyecto. Y va a ser de tipo blank. Enter. Y acá nos pregunta el framework que vamos a utilizar. Ya sabemos que vamos a utilizar Vue. Enter. Y aquí ya solo es cuestión de esperar a que se descarguen los componentes y a que nuestra computadora despliegue todos los componentes que necesita Ionic para poder trabajar. Ok, ahora nos pregunta si queremos crear una cuenta de Ionic. Le voy a decir que no y continuamos. A todo esto ya tenemos nosotros creado nuestro aplicativo. Ahora lo que haremos es cerrar Visual Studio Code y abrir únicamente mi directorio raíz. Para eso lo arrastro acá a Visual Studio Code. Y ahora ya estoy trabajando sobre la raíz de mi proyecto. Recordemos que podemos hacer esto o también escribir acá en la terminal cd y el nombre
de nuestro aplicativo. Perfecto. Ahora que ya tenemos esto, pues vamos a hacer que nuestro aplicativo trabaje con JavaScript. Para eso, recordemos que vamos a ir de abajo hacia arriba. Primero voy a eliminar este archivo que se llama tsconfig.json. Luego en el package.json voy a modificar en los scripts el build. Lo guardo y continúo. Me paso hasta la parte de index.html y acá solo voy a cambiar en su script. Voy a llamar a main.js. Guardamos. Continuamos subiendo. En el ESLint voy a eliminar esta línea que dice @view TypeScript recommended. Y el TypeScript ESLint no explicit any. Eliminamos esas dos líneas y guardamos. Continuamos subiendo. Ahora, en src, primero vamos a cambiar el nombre de este archivo main.ts a main.js. Luego en el app.view, simplemente lo que voy a hacer yo es eliminar el lang. Guardamos. Y en la carpeta de views, para la view de homepage, también voy a eliminarle su lang ts. Lo eliminamos, guardamos y continuamos. Y por último, vamos a cambiarle la extensión en router al index.ts a index.js. Y lo que vamos a hacer ahora es eliminar esta línea donde hacemos una importación de route record row. Y vamos a eliminar esta otra donde pues utilizamos, vea, lo que estaba importado antes, pues lo eliminamos y nos va a quedar únicamente const routes. ¿Y qué vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es levantar el aplicativo para ver si todo está perfecto. Recordemos que es el comando ionic server, enter, y se nos abre el aplicativo. Así es que todo está bien porque aquí lo tenemos ya trabajando, ¿verdad? Si hasta este punto no te sale bien, pues tienes que revisar los pasos anteriores. Entonces, si todo está bien, pues vamos a cerrar todo esto. ¿Y qué vamos a hacer? Vaya, primero vamos a eliminar nuestra carpeta, nuestra vista de homepage. La eliminamos. Y eso sería de momento. Ahorita tenemos esto. Y pues vamos a tener aquí nada, vea, porque no tenemos ninguna vista. Vaya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a crearnos acá dentro de la view un nuevo componente. Y a este componente pues le podemos poner de nombre form components.view. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero el template. Ya sabemos, vea, template, script y style. Y esas son las tres secciones principales de mi archivo view. Ahora ya sabemos nosotros que en el script lo que tenemos que hacer es el import de los objetos de view. Entonces import de los objetos from, que vamos a poner acá, arroba ionic view, y guardamos. Y luego lo que vamos a hacer es exportarlo, ¿verdad? Si yo exporto, entonces export default y que vamos a exportar. Pues primeramente le vamos a poner un nombre a este componente y le vamos a poner name y va a ser form components. Entonces ahora lo que vamos a hacer es exportar los components y lo dejamos hasta ahí. Entonces aquí ya tengo ya mi cascarón listo para trabajar. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero lo que vamos a hacer es trabajar con el componente IonInput. Este componente nos sirve a nosotros para entrada de texto. Se utiliza para recopilar información de los usuarios de una aplicación móvil, acepta la mayoría de las mismas propiedades de una entrada HTML, pero funciona muy bien en dispositivos de escritorio y se integra con el teclado de dispositivos móviles. Entonces lo que vamos a hacer es, pues ya como todos lo sabemos, que es un input, ¿verdad?
Entonces vamos a utilizar un Ion Input, un input de Ionic. Para eso primero pues vamos a utilizar la etiqueta Ion Page, luego la etiqueta Ion Header, luego la etiqueta Ion Toolbar y la etiqueta Ion Title para ponerle el título. Y aquí le vamos a poner formularios y guardamos. Vale, de momento pues lo que vamos a hacer es, si yo estoy utilizando estas etiquetas, obviamente las tengo que importar. Entonces primero Ion Page, Ion Header, Ion Toolbar y Ion Title. Vale, entonces ahora que ya tenemos esto, si lo importamos también lo tenemos que exportar. Guardamos y si verificamos acá, pues de momento no tenemos nada. ¿Y por qué? Porque también tenemos que modificar la ruta. Para eso nos vamos al archivo router, en la carpeta router, perdón, en el archivo index.js. Y ahora lo que vamos a hacer es el import. ¿Y qué vamos a importar? Vamos a importar el form component de mi archivo for component y guardamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer acá es poner pleca formulario que me redireccione. Si yo escribo solo la pleca en URL a formulario, y el path de este va a ser pues formulario, y el name que va a tener es formulario, y el component que me va a renderizar va a ser el form component. Guardamos y actualizamos, y aquí lo tenemos, ¿sí? Aquí está ya lo que estamos trabajando, que de momento solo es el header, es lo único que hemos trabajado de momento. Venimos acá a inspeccionar y ya lo tendríamos así. Entonces vamos a continuar. Yo ya modifiqué mi ruta y me paso aquí nuevamente al formulario. Entonces si ya tengo mi Ion Header, pues nos vamos a crear nosotros nuestro Ion Content. Luego de eso vamos a trabajar con nuestro sistema de grillas que ya aprendimos en videos anteriores, y Ion Grid. Luego trabajamos con el Ion Row, porque primero va la fila y luego la columna. Call. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, yo a mi content le voy a poner la clase Ion Padding. Y ya dijimos en el video anterior que el Ion Padding es para dejar un margen simplemente entre mi contenido y el título de mi aplicativo. Y luego acá pues vamos a poner un H1 y vamos a decir que este es un input. Y acá pues vamos a utilizar nosotros el Ion Input. Y este Ion Input que recibe aquí como atributo simplemente un label que va a decir nombre. De momento pues así lo vamos a dejar, y si lo utilizamos lo importamos. Entonces Ion Content, Grid Row, Call y Input. Entonces venimos y Ion Content, Ion Grid, Ion Row, Ion Call y Ion Input. Todos estos componentes son los que estoy utilizando, pues si los importo también los voy a exportar. Y guardamos. Entonces de momento si verificamos, pues aquí tenemos un input. Vean. Si ustedes se fijan, yo simplemente me coloco sobre el nombre y acá pues me aparece una flechita o una línea, vea, que es donde me indica que ya puedo escribir. Entonces ahí ya está funcionando, pero se ve un poquito feito. Entonces nosotros vamos a modificarlo ahí un poquito para que se vea pues más vistoso, ¿verdad? Para ello pues nos venimos acá en las propiedades de nuestro input. Aparte de tener el label, le vamos a poner un label placement, ¿sí? Y le vamos a poner floating. ¿Y eso para qué me sirve? Eso me sirve a mí para que el nombre o el label de mi input
al colocarme sobre él pues sea más pequeño y sea para arriba. Entonces ahí tenemos nosotros la opción de hacerlo de esa manera. Luego pues vamos a ponerle nosotros un placeholder y le vamos a decir escriba su nombre. Guardamos y ahora sí, vea, nos aparece así nada más. Si yo me coloco sobre el input, me aparece el placeholder y el label se hace más pequeño. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es ponerle un contador, pero entonces para eso vamos a poner un max length de 15 espacios, ¿sí? Quiere decir que esta persona en ese label solo va a poder escribir hasta 15 letras. Sí, hasta ahí ya no me deja escribir, estoy tecleando y no puedo escribir más. Entonces hasta 15 letras. Pero como voy a saber yo cuántas letras llevo y cuántas me hacen falta, para eso nosotros vamos a poner acá, en 2 puntos, counter. Y esto va a recibir un valor de true. Y guardamos. Entonces vamos a verificar y ahora tenemos esto. Tenemos el contador. Nos dice que permite 15 caracteres. Y si yo empiezo a escribir, pues ahí me va contando cuántos caracteres tengo y cuántas me hacen falta. Ahí ya no puedo escribir más porque completé mis 15 caracteres. Y eso pues es otro atributo bien bonito que nos provee Ionic. Además de eso, podemos ponerle un botón de limpiar texto. ¿Y cómo lo ponemos? Vamos a escribir los puntos clear input. Clear input y le vamos a poner un valor de true. Y guardamos. Ahora vamos a tener lo siguiente. Ahora tengo el label. ¿Cuántos caracteres puedo escribir? Si me coloco sobre él, me aparece el placeholder. Y si yo escribo, tengo esta X. Si yo me arrepentí y no quiero borrar uno por uno, solo doy tap en la X y se borra todo. Entonces ese es el atributo clear input. Y por otra parte, pues tenemos el color, que nosotros le podemos poner, por ejemplo, danger. Y si yo me coloco sobre el input, vemos que la rayita se vuelve color rojo. O sea, ese es el color que yo le estoy indicando, que en este caso es danger. Pero le vamos a dejar el primary para que se vea color azul. Entonces eso es lo que tenemos nosotros respecto al input. Y esa es pues la manera en la que nosotros podemos trabajar con él. Entonces vimos nosotros el placeholder, que pues nos servía para mostrar un texto informativo o de guía dentro del input. El value pues nos sirve para establecer el valor actual del input. También tenemos nosotros una opción que es read only, que esa simplemente me sirve a mí para indicar que ese input es únicamente para leer, no se puede modificar. Luego podemos indicarle un type. Además de eso pues podemos nosotros poner un label placement, que este es el que nos va a indicar el label del input, pero esa es para indicarle la ubicación, que es el que nosotros utilizamos acá, que le pusimos pues que la ubicación era floating, que eso es como flotante. Podemos utilizar fixed y state. Luego el clear input, que dijimos que era el botón para limpiar, ¿verdad? Luego tenemos el fill, que modifica la apariencia de los bordes del input, el counter y el color. Entonces eso es lo que tenemos respecto al input. Así es que ahora vamos a ver el select. Este componente pues nos sirve a nosotros para seleccionar una opción de un conjunto de opciones, similar al elemento select de HTML, ese ya lo conocemos. Para ello pues vamos a colocar acá después de este input, vamos a colocar dos saltos de línea y una línea para separarlo. Y pues nos ponemos por acá con H1 y vamos a decir que ahora estamos hablando de un select. Y procedemos a utilizarlo. Entonces vamos a utilizar la etiqueta IonSelect. Y dentro de IonSelect vamos a seleccionar o a utilizar la etiqueta IonSelect Option. Entonces ya tenemos eso respecto al select. Lo que vamos a hacer nosotros es, si lo utilizamos, lo importamos. Entonces vamos a decir IonSelect y luego el IonSelect Option. Y si lo estamos importando, lo vamos a exportar también. Entonces lo pegamos acá y ahí lo tenemos. Ahora sí lo podemos utilizar.
Primero vamos a la parte del select. Le vamos a poner un label que va a ser departamento. ¿Sí? Y guardamos. Y acá solo vamos a tener departamento. De momento pues no tenemos opciones ni tenemos nada. Pero ya él con la importación que hicimos ya nos muestra esto. ¿Vea? Esto ya hace una similitud a un teléfono. Entonces, ok. Y pues ahí no hace nada. ¿Vea? Entonces vamos a continuar. Le vamos a poner un placeholder que va a decir seleccionar. Actualizamos. Y aquí tenemos el placeholder. Dice seleccionar. Yo tap y me sale eso todavía. ¿Vea? Entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerle un label placement state. Guardamos y ahí tenemos pues nuestro label, ¿verdad? Departamento. Ok, y ahí lo tenemos. Vaya, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerle la propiedad field y le vamos a decir solid. Guardamos y pues ahí lo tendríamos. Ok, entonces continuemos. Luego de eso le vamos a poner cancel text y yo eso lo puedo cambiar. Vaya, vamos a dejarlo así. Si se fijan, yo ahorita acá me dice cancel, ¿sí? Y si yo quiero le pongo el cancel text y le vamos a poner cerrar. Guardo y ahora cuando yo hago clic me aparece la opción cerrar. Entonces yo puedo modificar incluso esas opciones. Luego el OK text le vamos a poner que diga seleccionar. Y verificamos y ahora tenemos cerrar y seleccionar. Previamente aquí decía OK, creo. Entonces ahí nosotros también podemos modificar eso. Y pues, obviamente podemos cambiar el color, que le vamos a poner un color primary. Y ahí lo tendríamos. Entonces eso es respecto al select. Ahora, cada una de las opciones pues también tenemos que trabajarles. Entonces lo que vamos a hacer nosotros simplemente es en la option le vamos a poner el atributo value y vamos a decir que este corresponde a países. Vamos a decir El Salvador y acá vamos a decir El Salvador y guardamos. Perfecto. Entonces vamos a poner otros 3 países y en este caso pues ya no va a ser El Salvador, sino que vamos a poner Honduras y para este otro caso vamos a poner Guatemala y guardamos. Entonces nosotros ahora tendríamos acá El Salvador, Honduras o Guatemala y cualquiera de estos podemos seleccionarlo. En mi caso puedo seleccionar El Salvador, le doy seleccionar y ahora me queda seleccionado El Salvador. Y de esa manera es que nosotros podemos trabajar con este componente que sería el IonSelect. Es bastante interesante y pues podemos nosotros cambiar su interfase o definir su estilo visual con el atributo interface. Podemos también nosotros permitir que se seleccionen múltiples opciones con el atributo múltiple. Podemos cambiar el valor del botón OK, el valor del botón cancel y el color, vea. Entonces ya todo esto pues ya lo estudiamos y ya lo vimos y hay algunas propiedades que no les hicimos en el ejemplo, pero si gustan pueden investigar un poco más. Luego de eso vamos a ver nosotros otro componente. El siguiente componente que vamos a ver va a ser, vamos a dejar 2 saltos de línea y el siguiente componente va a ser el checkbox. Entonces ponemos con H1 y vamos a decir que este es un checkbox y guardamos. Ahora, ¿cuál es la etiqueta para este? Vamos a utilizar el IonCheckbox. Y simplemente lo que vamos a hacer nosotros acá pues va a ser un label placement que va a decir en. Luego en color le vamos a poner que va a ser primary. Y el value le vamos a poner que podemos hacer un checkbox de consolas. Por ejemplo, ¿vea? Entonces vamos a poner la consola de Sony, que es la PlayStation. Y acá pues igual vamos a poner PlayStation. Ahora esto lo vamos a copiar y vamos a crear otras 2 o 3. Vale. Entonces luego del PlayStation
Vamos a poner la consola de Xbox, que sería la consola de Microsoft, que sería Xbox. Y luego la consola de Nintendo, que en este caso pues sería Nintendo Switch. Sería la Nintendo Switch. Y luego, por último, vamos a tener nosotros la computadora. Entonces le vamos a poner PC y guardamos. Ahora podemos verificar acá lo siguiente. Tenemos nosotros los diferentes checkbox. Lo que vamos a hacer ahorita va a ser colocar un salto de línea al final de cada uno para que no nos queden así todos juntos. BR, otro R, otro BR y guardamos. Y ya lo tenemos así. Entonces nosotros podemos seleccionar varias opciones o una o las que necesitemos. Y esta es la manera de trabajar con el checkbox. Verificamos que tengamos la importación del Ion Checkbox para que funcione correctamente. Checkbox. Y si lo estamos importando, lo vamos a exportar. Guardamos y ahora sí, ya lo tenemos ahí. El Ion Checkbox tiene dos atributos, que es el Label Placement, que es el que nos sirve para determinar la ubicación del texto. Y además de eso, pues tenemos el color. Nosotros pusimos Label Placement End y el color Prime. Y obviamente el Value, que es el valor que nosotros le vamos a dar. Entonces eso es respecto al Ion Checkbox. Vamos a hacer otro y vamos a poner aquí los saltos de línea y vamos a escribir un H1. En este H1 vamos a escribir radio, porque ahora vamos a hablar acerca de los radio button. Y para el radio button tenemos dos etiquetas de Ionic. La primera es Ion Radio Group y la segunda es Ion Radio. Y guardamos. Si lo estamos utilizando, quiere decir que lo que tengo que hacer yo es una importación Ion Radio Group y Ion Radio. Perfecto. Entonces ahora si yo lo importo, obviamente tengo que exportar. Copiamos, pegamos y guardamos. Ahora sí, ya podemos trabajar sobre él. Ahora el Ion Group le vamos a poner el Allow Empty Selection en True. Y guardamos. Y luego pues vamos a crearnos este para género. Esa es como la manera más común en la que se utiliza. Y le vamos a poner un value que va a decir mujer. Y luego un label placement que va a decir end, que aquí es donde le vamos a decir que el label placement va a estar hasta el final, y un color. Color, pues hemos venido manejando el primary y así lo vamos a dejar. Guardamos y le vamos a decir acá mujer. Entonces este radio button es para mujer. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Entonces acá le vamos a poner hombre y hombre. Guardamos y actualizamos. Ahora aquí tenemos nosotros, voy a disminuir un poco el tamaño de esto. Aquí tenemos hombre y mujer. Vale, lo otro que voy a hacer es dejar aquí un salto de línea, porque no me gusta así como se ve. Entonces actualizamos y por alguna razón no me ha cargado este circulito, pero ahí lo tenemos, que sí me funciona. Entonces a veces es problemas de la caché de la computadora, pero podemos continuar, ¿verdad? Entonces, como decíamos, este tiene el label placement, el allow empty selection y el color. Vale, el allow empty selection es para que se me seleccione uno o el otro, ¿verdad? Entonces, eso. Ahora nosotros, por último, vamos a estar viendo el Ion button. Para el Ion button nos creamos aquí los saltos de línea y una línea. Y ahora pues para el Ion button es bastante sencillo. Vamos a escribir acá H1 y le vamos a poner botón. Y vamos a utilizar el componente Ion button, al cual le vamos a definir un color que en este caso pongámosle dark, y un expand que va a ser un block, y un shape que será round.
y guardamos. Ahora nos falta colocarle un texto que va a decir guardar. Guardamos y por acá lo tenemos. Acá está el botón guardar, que de momento pues no hace nada. Entonces así es como nosotros vamos a crear este tipo de componentes. Y pues para el botón tenemos el atributo expand, que nos sirve para especificar el ancho que debe tener un botón, que puede ser block o puede ser full. El full es para que nos abarque todo el ancho de la pantalla y el block para que mantenga siempre su tamaño. Luego tenemos el shape, que especifica la forma del botón. Si le ponemos around, es así con bordecitos redondeados. Luego el fill, que determina el fondo del color del border, que puede ser solid, all light o clear. Luego tenemos un size, que puede ser small, large y default. Y los colores, que eso pues ya lo venimos trabajando y es bastante similar a cómo se trabaja en Bootstrap. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar en la captura e impresión de los datos. Luego lo que vamos a hacer nosotros es, ok, yo ya tengo todo mi formulario y aquí está mi formulario bien bonito. Y lo que voy a hacer yo ahora es simplemente me vengo acá a mi export default, ¿sí? Tengo ahí la propiedad, el name, el objeto de component. Y ahora me voy a crear un nuevo objeto que va a decir data, ¿sí? Y ahora esta data me va a retornar información. Return. ¿Y qué información me va a retornar? Simplemente pues vamos a poner un nombre, porque recordemos, vea que esta data a mí me sirve para enviar información y poderlo utilizar pues ya acá en mi template. Entonces lo que voy a hacer es rellenar esta información de acá. De momento pues solo lo voy a crear con mi arreglo vacío. Entonces vamos a poner el nombre de ¿cuál fue lo siguiente que pusimos? Este fue nombre. Luego en mi select puse a este label le vamos a poner aquí países. Guardamos y a este label pues le pusimos países. Entonces se trata de países, por lo tanto yo me vengo acá y ahora pues países. Luego de eso pues tenemos el otro label que sería de consolas. Y recordemos que el otro que teníamos es el de los checkbox. Entonces teníamos en los checkbox varias consolas. Ahora vamos a pasar al siguiente, que este siguiente era el género, que pues lo manejamos con el radio button. Y por último datos, que esto va a ser lo que vamos a estar nosotros renderizando, ¿verdad? Vaya, guardamos. Y hay algo importante, aquí en la parte de consola yo no voy a almacenar un mensaje, sino que voy a almacenar un arreglo. ¿Por qué? Porque yo puedo seleccionar una o varias consolas. Entonces acá tengo esto que sería la data, que me va a servir a mí para tener información para luego ser mostrada en el template. Entonces para eso nosotros, para poder trabajar con esto, vamos a utilizar la directiva vModel a todos los componentes del input select checkbox radio. Y empezamos, vean. Primero teníamos el input del nombre. Entonces acá al final de ese input le vamos a poner el vModel y este se va a llamar nombre y guardamos. Entonces al select lo mismo, vModel, y a este pues le vamos a poner de nombre países, o país nada más le vamos a poner vModel país. Luego de eso vamos al checkbox. A este sí, a cada uno de los que tenemos acá le vamos a poner el vModel y le vamos a poner, por ejemplo, consolas en la posición 0, porque esta sería la primera. Y nos copiamos esto y nos ponemos al de Xbox y lo mismo, vModel consolas, solo que ahora en la posición 1. Para la Nintendo Switch lo mismo, vModel consolas, pero ahora en la posición 2. Y por último para PC, consolas en la posición 3. Vaya, perfecto. Podemos continuar. Ahora al radio button, lo que voy a hacer yo es colocarle en el radio group. En el radio group yo voy a colocar acá el vModel, porque recordemos, vea que aquí solo podemos tener una opción.
Entonces le vamos a poner el nombre género y guardamos. Ahora con esto pues nosotros lo que tenemos es ya identificado cada uno de los elementos de los que voy a extraer la información. Ahora que ya tengo yo mi data que me va a servir a mí para retornar esta información al template, voy a crearme otro objeto que se llama methods. ¿Y qué hace este methods? Acá yo puedo crear pues métodos, funciones. Entonces yo me voy a crear acá una función que se va a llamar imprimir datos. Imprimir datos, y con esta pues ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a definir una variable que se va a llamar países seleccionados. Países seleccionados, y va a ser igual a vacío. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Países seleccionados, le vamos a concatenar lo siguiente. Vamos a concatenarle this.países en la posición 0. Veamos si le pusimos perdón, aquí no era países, aquí era consolas. Consolas en la posición 0. Vamos a hacer un if ternario. Entonces ¿qué vamos a decir? Bueno, si esto existe o si hay un valor aquí, vean, en este consolas posición 0, lo que vamos a hacer es escribir el valor de la primera consola, que el valor de la primera consola, recordemos que era PlayStation, luego Xbox, Switch y PC. Entonces el valor de la primera consola era PlayStation. Entonces escribimos PlayStation, y si este no existe, ¿qué va a hacer? Simplemente va a dejar ese campo vacío. Y esto lo vamos a copiar para las demás consolas, que la otra era PlayStation, Xbox en la posición 1, luego en la posición 2 era la Switch, vamos a poner Switch, y por último en la posición 3 teníamos la PC y guardamos. Entonces si existe en países seleccionados el consolas 0, va a insertar un PlayStation, caso contrario no inserta nada, y así sucesivamente. Si existe el de Xbox, el de Switch y el de PC, pues lo va a insertar. Ahora, ¿qué más tenemos acá? Vaya, lo siguiente que nosotros vamos a realizar es, bueno, veamos. Bueno, acá vamos a cerrar el paréntesis. Acá se me corrió el paréntesis para donde no era, vaya. Y lo borramos de acá al final. Y ahora sí, vaya, guardando. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a decir nosotros que this.datos, ¿sí? ¿Cuáles datos? Estos datos que tenemos. Entonces vamos a decir nosotros que this.datos, y cuáles datos pues serían estos de acá, vea. Estos datos, eso vamos a estar trabajando, eso vamos a concatenar. Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, vamos a insertarle código HTML, que en este caso sería un H3, y le vamos a poner acá nombre. Y a este le vamos a concatenar a su vez el this.nombre, y le vamos a concatenar además un salto de línea. Entonces le vamos a poner aquí un ver y continuamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, si quieren pues nos podemos copiar este, pues lo pegamos, y ahora este no sería nombre sino que sería país, y aquí le vamos a poner país, ¿sí? Y luego pues, continuamos. Nos podemos copiar este, y el siguiente sería consolas, y el último sería género, y lo vamos a poner aquí acute género, y vamos a hacer referencia a this.género. Entonces guardamos. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo referencia es a cada uno de los
componentes que tiene de todo lo que me está retornando: nombre, países, consolas, género y datos. Entonces nombre, países, perdón, en este caso no es así, porque yo para eso creé esta variable de acá, países seleccionados, para que de acá pues me extraiga todos los países. Entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Perdón, acá también me equivoqué, porque no tendría que haber sido países, sino que consolas. Se le vamos a poner consolas seleccionadas. Y después copiamos, pegamos. Y acá lo que le voy a estar concatenando no sería this.consolas, sino que directamente ese mensaje que nosotros generamos, que es el de consolas seleccionadas. Y guardamos. Entonces ahora, después de haber hecho eso, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es imprimir en consola el resultado. Y eso lo hacemos con un log, un console.log de this.datos. Porque lo que hicimos nosotros acá fue concatenar todo esto aquí al this.datos, o sea, a esta variable que teníamos acá, pues le hemos agregado nosotros los datos. Y ya vea, con eso pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Voy a actualizar y me vengo aquí a mi parte de consola. ¿Y qué vamos a hacer? Primero el nombre, le vamos a poner Jefferson. Luego vamos a seleccionar un país que va a ser El Salvador y le vamos a poner PlayStation y Switch, por ejemplo, hombre, y le damos a guardar. Todavía no nos hace eso porque nosotros aún no hemos definido el llamado a la función. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es acá en el botón de guardar. Recordemos que vimos el @click con la directiva beyond. Podemos hacerlo con beyond o simplemente @click y le vamos a hacer el llamado a imprimir datos, que es la función que creamos. Ahora sí, vamos a actualizar y vamos a volver a llenar. País El Salvador. Vamos a ponerle Xbox y Switch, hombre, y le vamos a dar guardar. Y ahí tendríamos nosotros nuestro mensaje que dice nombre Jefferson. De ahí país, no me está devolviendo nada. Y vamos a ver qué sucede. Consolas, Xbox, Switch y género hombre. Vaya. Entonces veamos qué sucede con país. Switch. Vaya, aquí tenemos país y veamos label países, vModel país. Entonces vamos a verificar. Acá se llama país y guardamos. Y acá pues estaríamos haciendo el llamado a país. Y con eso pues ya lo tendríamos resuelto. Espero que ya esté resuelto. Vamos a verificar nada más. Volvemos a llenar. Luego seleccionamos el país, Xbox, Switch, el radio botón hombre y guardar. Y ahora sí tenemos nombre Jefferson, país El Salvador. Ahora sí ya lo solventamos. Consolas, Xbox y Switch y género hombre. Vaya, ahora lo que vamos a hacer es pues imprimirlo. Lo vamos a imprimir nosotros ya en la pantalla. Y para eso nos venimos acá y vamos a agregarnos acá debajo de este Ion Row un nuevo Ion Row. ¿Y qué vamos a hacer dentro de él? Vamos a agregarnos un Ion Call y vamos a escribir acá un H2. Vamos H2 y le vamos a poner impresi. Y aquí as persona acute punto y coma impresión. Ahora al Ion Call yo solo le voy a poner un vShow. Recordemos que teníamos la directiva vShow para mostrar algo. Entonces, ¿qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar los datos, que es el mensaje que nosotros creamos. Este mensaje de acá, por eso es que nosotros le pusimos etiquetas, porque recordemos que el vShow lo que hace es renderizar
información, ¿vea? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es acá abajo vamos a crearnos un div, y con ese div lo que vamos a hacer es aquí vamos a insertar la información. Entonces vía HTML, y que vamos a insertar acá van a ser los datos, ¿sí? Entonces cuando hagamos clic en aquella función me va a mostrar mis datos y guardamos. Lo va a mostrar dentro de este div y vamos a verificar si es cierto. Se actualizo y ahora sí. Nombre, país El Salvador, selecciona las dos consolas, hombre y guardar. Y ahora acá abajo tenemos la impresión, el nombre Jefferson, el país El Salvador, las consolas y el género. En las consolas vamos a ver si podemos solventar ese problemita de las consolas. Vaya, le vamos a poner acá si es PlayStation y me lo muestra, pues que me agrega ahí un saltito de línea y copiamos y hacemos lo mismo para estas otras y guardamos. Vaya, entonces vamos a verificar nuevamente Jefferson El Salvador, Xbox, Switch, hombre y guardar. Y ahora sí lo tendríamos, vea. Nombre Jefferson, país El Salvador, consolas, Xbox, Switch y género. Entonces pues eso sería por parte del diseño de los formularios. Aprendimos pues varias cosas, aprendimos a utilizar el @click, ya aprendimos a implementarlo ya con el button, entonces aprendimos a utilizar el ion button, aprendimos a utilizar el radio, el checkbox, el select y el input. Entonces pues por aquí nos vamos a ir quedando. Si llegaron hasta acá pues felicidades, ya pueden manejar un poquito mejor la parte de los formularios. Y si les gustó el video pues dejen un like y nos vemos en un próximo video. Gracias.